¿Qué tal? Vamos a dar comienzo en este video a una nueva clase teórica de programación. En este caso vamos a cerrar el capítulo de las funciones con un último concepto que vamos a trabajar. El concepto que vamos a ver en la clase de hoy es el de recurrencia. La recurrencia, o también conocida como autoinvocación, es la propiedad que tienen las funciones de llamarse a sí mismas dentro de sí. Este fenómeno de autoinvocación es importante para definir comportamientos en el mundo natural, en el mundo matemático, y también nos sirve para el esparcimiento, como por ejemplo la literatura. La recurrencia también tiene algunos componentes filosóficos y por eso vamos a comenzar la clase de hoy con la noción de recurrencia a través de este pasaje, de esta frase extraída de un libro de Julio Cortázar, el libro Rayuela, que hace una pequeña alusión a lo que es el fenómeno de la recurrencia. En este pasaje se tiene un grupo de amigos que están reunidos en un cuarto escuchando música y en un momento a uno le surge o se le despierta el siguiente pensamiento. ¿Qué es lo que dice? Dice, pero todo eso, sigue lo que venían hablando antes de esta reflexión, el canto de Bessie, que es un artista de los 20 de jazz, el arrullo de Coleman Hawkins, un trompetista también de ese siglo. Todo eso venían escuchando en el cuarto. El canto de Bessie, el arrullo de Coleman Hawkins. Y aquí viene la siguiente reflexión. Nos dice, todo eso, ¿no eran ilusiones? ¿Y no eran algo todavía peor? La ilusión de otras ilusiones. Una cadena vertiginosa hacia atrás, hacia un mono mirándose en el agua el primer día del mundo. Este pasaje, si bien es literario y perfectamente puede ser filosófico, nos hace una perfecta introducción a lo que es la recurrencia. ¿En dónde está la recurrencia acá? Vamos a marcarlo con otro color. La recurrencia está en las ilusiones, cuando el personaje se pregunta si no somos la ilusión, si esta realidad no es la ilusión de otras ilusiones. Y esas otras ilusiones son ilusiones de otras, formando una cadena de ilusiones encima de otras ilusiones, que comienzan a partir de una primera ilusión, que es la de un mono mirándose en el agua el primer día del mundo. Ese es un concepto bajado a la literatura que representa perfectamente lo que es la recurrencia. Es algo que se invoca a sí mismo. En este caso es una ilusión que está invocando a otra ilusión. El relato nos dice que hay una ilusión primera, en este caso la primera ilusión de esta reflexión es acaso la de un mono que comenzó a mirarse en el agua y a partir de ahí se empezaron a encadenar las otras ilusiones hasta la realidad que actualmente tenemos hoy. Bien, el concepto de recurrencia matemática es exactamente esto, es una invocación de una función dentro de la misma función. Una ilusión dentro de otra ilusión. Bien, con esta introducción literaria del libro Rayuela de Cortázar vamos a comenzar la clase de hoy. Ya habrán visto que el tema es la recurrencia. ¿Con qué comenzamos en la clase de hoy? Bueno, en computación no tenemos tantos recursos literarios, si bien se presta la computación para hacer reflexiones filosóficas y para hacer ciencia ficción también. En el concepto de computación
lo que tenemos son los recursos de las computadoras. ¿Qué son? Las computadoras son máquinas capaces de computar y que computan números, le aplican una función y los convierten en otros números. Aquí tenemos un ejemplo de función, algo que una computadora puede computar. Tenemos los números n, ¿sí? Tenemos del 0 al 20, a los cuales se le aplica una función que se llama n factorial, ¿sí? Se representa con ese símbolo la función, y convierte a cada uno de los números n en otros, en este caso n factorial. Por ejemplo, a 0 se lo convierte en 1, a 1 se lo convierte en 1, a 2 se lo convierte en 2, y pareciera ser que este patrón se repetiría, pero no. A 3 se lo convierte en 6, a 4 se le aplica la función factorial y se lo convierte en 24, a 5 se lo aplica la función factorial y se lo convierte en 120, y así van creciendo hasta que llegamos, por ejemplo, al 20, que es un número grandísimo, que no vamos a ponernos a practicar a ver cómo es que se dice este número, pero es un gran número que no tiene comparación, por ejemplo, a lo que vale 3, es decir, 3 vale 6 y 20 vale esta cantidad enorme, se lo convierte en este número enorme. Bien, eso es una función que se puede computar. ¿Qué es una función? Es algo, una regla que me convierte ciertos números, n, en otros números, en otros ciertos números, n factorial en este caso. Bien, hasta aquí estamos en la computación o en la definición de función matemática, ¿sí? De cualquier clase de matemática. Esto es una función. Es algo que se puede computar además, es decir, que una computadora puede hacer estos cálculos. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo calculamos el n factorial? Esta función que crece tan rápido, porque fíjense, el número 7 vale ya 5040 y el número 8 vale 40.320 y el 10 ya vale 3.628.800. Es una función que hace que crezca todo muy rápido, una función factorial. Bien, ¿cómo se calcula esta función? ¿Cómo se computa? El 5 factorial se computa de la siguiente manera. Multiplicamos el 5 por el 4, por el 3, por el 2, por el 1. Es decir, al 5 factorial que da como resultado 120, la forma que tenemos de calcularlo es multiplicar del 5 hacia atrás todos los números naturales. O al revés, podemos pensar que para llegar al 5 factorial tenemos que multiplicar al 1 por el 2, luego por el 3, luego por el 4, hasta llegar al 5. Es decir, tenemos que multiplicar todos los números que están entre el 1 y el 5, todos los números naturales, multiplicarlos entre sí para llegar a ese resultado. Bien, así se calcula el 5 factorial. Pero ¿cómo se calcula esta función para cualquier número? Bien, ahí vienen las expresiones matemáticas. En este caso, para un número cualquiera n, la forma de calcular el n factorial es multiplicar todos los números naturales que hay entre el 1 y el n entre sí. Si el número vale n, yo multiplico al 1 por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, hasta que llegue a ese número n. Multiplico todos los naturales que haya entre 1 y n entre sí. Esa es la forma de calcular el n factorial. Bien, existe otra forma de definir esta función, ¿sí? Esta es una definición válida que me permite calcular cualquier valor n factorial. Existe una forma recurrente que me permite a mí hacer este cálculo también. La fórmula recurrente es la siguiente. Esta es una definición matemática que, como ven, es una función partida. ¿Qué es lo que me dice esta función? El n factorial va a valer 1 en el caso de que el valor n
que estoy calculando sea 0. Es decir, 0 factorial va a valer 1. Entonces ya sé que la función n factorial, cuando n es 0, vale 1. ¿Pero qué me dice además esta función? Me dice que si n es mayor a 0, es decir, para los otros números que no sean 0, el n factorial se calcula multiplicando el número n por el factorial de el número entero anterior a ese n. Esta es una función recurrente, ahora vamos a ver cómo aplicarla, pero tenemos un paso base, ¿sí? A esto se le conoce como paso base. Vamos a escribir. Y tenemos un paso recursivo, que es esta función que está acá. Vamos a escribir paso recursivo. Bien, la diferencia entre el paso base y el paso recursivo en una función de recurrencia es que el paso base es fácil de calcular y el paso recursivo implica que yo calcule dentro de la función una expresión que tiene involucrada la función misma que estoy queriendo calcular. Fíjense aquí, yo tengo que si n es un número mayor a 0, por ejemplo 5, ¿cómo calculo 5? Calculo 5 multiplicando, ¿cómo calculo 5 factorial? Multiplicando 5 por el factorial de 4. Es decir, yo quiero calcular el factorial de 5 y la función recursiva me dice, bueno, para calcular el factorial de 5 tenés que multiplicar a 5 por el factorial del número anterior, de 4. Y ahí entra la recursión. Como en la introducción el texto decía una ilusión dentro de otra ilusión, aquí tenemos una función que es utilizada dentro de la misma función para calcularla. Vamos a ver con un ejemplo esto. Recuerden que 5 factorial vale 120 y lo que me está diciendo la recurrencia es que yo para calcular 5 factorial tengo que multiplicar 5 por 4 factorial. Vamos a ver cómo se realiza este cálculo. Bien, aquí tenemos lo que es el cálculo por recurrencia. Quiero calcular 5 factorial. ¿Cómo me dice que se debe de calcular eso la función de recurrencia? Me dice que tengo que multiplicar al 5 por el factorial de 4. Entonces lo que yo hago aquí es multiplico al 5 por el factorial del número entero anterior, que en este caso es 5 menos 1, 4. Entonces la función de recurrencia me dice que tengo que calcular el factorial de 5 como la multiplicación de 5 y el factorial de 4. Bien, la pregunta es, ¿cuánto vale el factorial de 4? Si vamos a la fórmula, el factorial de 4 es 4 multiplicado por el factorial de el anterior, el número entero anterior a 4, es decir, el factorial de 3. Si nos fijamos aquí, tenemos que el factorial de 4 es 4 multiplicado por el factorial del número entero anterior, que es 4 menos 1, 3. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que el factorial de 5 es 5 por 4 por el factorial de 3. Tengo esta expresión 5 por 4, 20, puedo simplificar y me queda esto. 20 por el factorial de 3. Ahora, ¿cuánto vale el factorial de 3? Volvemos nuevamente a la expresión por recurrencia. El factorial de 3 es 3 multiplicado por el factorial de 2. Entonces tenemos la siguiente expresión que me representa el factorial de 3. Yo tengo a 3 multiplicado por el factorial de 3 menos 1, es decir, del número entero anterior, 2. Puedo simplificar, 20 por 3 es 60,
entonces me queda la siguiente expresión: 60 por factorial de 2. Bien, el factorial de 5, yendo en estas simplificaciones, me queda 60 por el factorial de 2. ¿Cuánto es el factorial de 2? Tengo que seguir con el paso recursivo. El factorial de 2 es 2 multiplicado por el factorial del entero anterior a 2, es decir, de 1. Entonces el factorial de 2 me queda de la siguiente manera: 2 por el factorial de 2 menos 1, el factorial de 1. Simplifico, 6 por 2 me da 120. Y ahora me queda el factorial de 5 como 120 por el factorial de 1. El factorial de 1, ¿cuánto vale? Tengo que volver a la función de recurrencia. La función de recurrencia me dice que el factorial de 1 es igual a 1 por el factorial de el número entero anterior a 1, en este caso por el factorial de 0. Entonces el factorial de 1 me queda de esta manera: me queda 1 por el factorial de 1 menos 1, es decir, 0. De esta manera, 120 por 1 es 120. El factorial de 5 me queda 120 por el factorial de 0. ¿Y cuánto vale el factorial de 0? Bueno, el factorial de 0 se especifica en la función que vale 1, es decir, si n es igual a 0, su valor factorial es 1. Entonces para 0 no tengo que volver a llamar a la función factorial, ya sé que vale 1. Entonces la expresión final es 120 por 1, que es 120. En este caso el factorial de 0 sería como esa primera ilusión, sería como la ilusión del mono en la lectura del pasaje de Rayuela. Bien, este es el concepto de recurrencia matemática y así se calcula. Vamos a hacer un repaso con otro color para ver qué fue lo que estuvimos haciendo. Uno tiene el factorial de 5 y quiere calcular cuánto vale. Para eso tiene que calcularlo de la siguiente manera: tiene que multiplicar 5 por el factorial del número anterior, es decir, 4. Entonces uno llega a esta expresión. Ahora, el factorial de 4 es 4 por el factorial de 4 menos 1. Por lo tanto, uno tiene que calcular el factorial de 3 para descubrir cuánto es el factorial de 4. Y para descubrir cuánto es el factorial de 3, uno tiene que aplicar la función de recurrencia para saber cuál es el factorial de 2. Y para saber cuál es el factorial de 2 se necesita saber cuál es el factorial de 1. Y para saber cuál es el factorial de 1 se necesita calcular el factorial de 0, que ese es el valor base, que yo sé que factorial de 0 es 1 y no tengo que aplicar la función de recurrencia. Entonces fíjense cómo yo necesito recurrir hacia atrás en los cálculos de esta función para descubrir los valores de los números. Es decir, para calcular el factorial de 5 yo tengo que recurrir hacia atrás invocando el factorial de 4, el factorial de 3, el factorial de 2, el factorial de 1, hasta llegar al factorial de 0. Ese es el concepto de recurrencia y así es como funciona en la matemática. Vamos a hacer este repaso nuevamente, pero en el editor de texto, para ver cuáles fueron las computaciones que estuvimos haciendo. Así que esperamos que abra el editor de texto y tenemos lo siguiente. Yo tengo el factorial de 5. ¿Cómo lo calculo el factorial de 5? Lo calculo multiplicando 5 por el factorial de 4. Es decir, yo para calcular en esta función cuánto es el factorial de 5, tengo que llamar a la función dentro del cálculo con el valor del factorial de 4, para saber cuánto vale el factorial de 4. Ahí está la recurrencia. Ahora, yo no sé cuánto vale el factorial de 4. Sé cómo se calcula. ¿Cómo se calcula el factorial de 4? Se calcula multiplicando 4
por el factorial de 3. Y aquí tenemos nuevamente una recurrencia. ¿Por qué? Porque yo, para saber cuánto vale el factorial de 4, tengo que calcular cuánto vale el factorial de 3. Y así sigo. La expresión es 5 por 4. ¿Y el factorial de 3 cómo se calcula? Se calcula como el factorial de 3 se calcula como la multiplicación de 3 por el factorial de 2. Y así sigo en la recurrencia, sigo y sigo y sigo, hasta que llego a aquella ilusión final como aparecía en el texto, aquel cálculo inicial en este caso. 5 por 4 por 3, y el factorial de 2 ¿cómo se calcula? Multiplicando 2 por el factorial de 1. Tengo que aplicar nuevamente la función para saber cuánto es el factorial de 1. Entonces el cálculo final es 5 por 4 por 3 por 2. El factorial de 1 se calcula como 1 por el factorial de 0. Ahí fui sucesivamente aplicando recurrencia para conocer los factoriales de los diferentes números. Arranqué tratando de calcular el factorial de 5, me vi forzado a calcular el factorial de 4 para saber cuánto valía el factorial de 5. Para calcular el factorial de 4 me vi forzado a descubrir cuánto vale el factorial de 3, y así sucesivamente hasta llegar al factorial de 0. El factorial de 0 se calcula directamente. ¿Por qué? Porque está definido en el paso base de la fórmula que el factorial de 0 es 1. Yo no tengo que recurrir justamente a esa función recurrente nuevamente para calcular el factorial de 0. Yo sé que vale 1. Entonces, por fin, llego a la expresión de que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y por 1. Que es justamente como habíamos definido el factorial. Si nosotros nos fijamos en la primera fórmula, el factorial de 5, ¿cómo se definía? Se definía 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esta es otra forma de definir esa función en forma recurrente, es decir, invocando a la función en sí misma para llegar al cálculo que se quiere realizar. Bien, hay funciones como la función de Fibonacci, que es una función que va a ir para el ejercicio práctico de la semana que viene. La función de Fibonacci tiene un montón de aplicaciones en la geometría, en la naturaleza, en las formas de las cosas, que hacen que tenga una gran aplicación. La sucesión de Fibonacci también tiene que ver con la matemática moderna, con las teorías modernas de la matemática que surgieron a finales del siglo XIX, y es una serie o una función recurrente, se define de forma recurrente. Por lo tanto, como programadores tenemos que saber cómo se calculan este tipo de fórmulas para poder hacer estas funciones en el caso que nos toque programarlas. Bien, hemos visto cómo se calcula de forma recursiva utilizando la función factorial el ejemplo 5 factorial. Ahora la pregunta es, ¿cómo programamos esta función? ¿Cómo hacemos para que esta función sea traducida al lenguaje C++? Bueno, eso es lo que resta por ver, y con esto vamos terminando. Tenemos la función factorial, en este caso la llamamos f, toma como entrada un número. Por ejemplo, factorial de 5, ¿sí? Es un número entero el que la función toma como parámetro. ¿Qué es lo que devuelve la función factorial? Devuelve otro número entero. ¿Cómo la calcula? La calcula con la función de recurrencia.
Vamos a ver dónde teníamos la función de recurrencia. Creo que es esta. No, esta no es. Ahí está la función de recurrencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la función factorial? Se tiene que preguntar, si esta es una condición, la condición de paso base, se tiene que preguntar si n, el valor que entra a la función, vale 0. Si vale 0, el cálculo es muy fácil. Hay que retornar 1. Ahora, si el valor que entra a la función es mayor a 0, tenemos que calcular el siguiente valor, que también es bastante sencillo de programar. ¿Qué tenemos que retornar si n es mayor a 0? Tenemos que retornar a n multiplicado por la función factorial de n-1. También, como pueden ver, es muy sencillo. Vamos al cuerpo de la función para ver cómo es que se hace este cálculo. Este es el cuerpo de la función. Lo primero que tenemos aquí es un if que se pregunta por el paso base. Se pregunta, ¿n es menor o igual a 1? Si es menor o igual a 1, tenemos el paso base y debemos de retornar 1. Entonces lo que hace el programa es retorna 1. ¿Ven? Muy sencillo. Si no, si n no es ni 0 ni 1, no tenemos que retornar 1. Tenemos que retornar el valor factorial para ese valor que es más grande que 1. ¿Cómo hacemos para retornarlo? Nos fijamos en la parte recurrente o recursiva de la función y vemos que tenemos que retornar el valor n multiplicado por el factorial de n-1. ¿Cómo hacemos eso? En C++, bien, sabemos multiplicar. Entonces lo que hacemos es multiplicamos, retornamos como valor final al n multiplicado por la misma función. Fíjense que es la misma función. Vamos a remarcar esto. F es la misma función que yo estoy programando. Tenemos que retornar n por la misma función calculando n-1. Y la forma de resolver este problema recursivo es este, ¿sí? Si el n es más grande que 1, lo que la función tiene que devolver es el n multiplicado por la invocación a ella misma, ¿sí? A ella misma, calculando el valor de n-1. Y ahí tenemos resuelto el problema de recurrencia. Si ustedes se pueden fijar, el concepto puede ser bastante sofisticado para alguien que no haya visto esto todavía en su vida. Los cálculos no son tan difíciles de realizar a mano, pero demoran en hacerse sus cálculos. Sin embargo, al tener una función expresada de forma recurrente, podemos ver que es muy sencilla programarla. Si bien a mano los cálculos pueden demorarse, puede ser tedioso hacer el factorial de 8, porque tengo que multiplicar 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si yo programo una función factorial, veo que con 4 líneas de código puedo calcular el factorial del número que yo quiera. Hay que tener cuidado porque la función factorial crece muy rápido y hay ciertos valores que no voy a poder calcularlos porque la computadora no puede manejar números infinitos de grandes, ¿sí? Tiene un tope de cantidad de números que puede calcular, pero me va a ayudar sin dudas a que yo pueda determinar el factorial de un número sin tener que calcularlo a mano. Bien, este es el concepto de factorial. En la próxima clase ya no veremos más temas funciones, estaremos dedicándonos más que nada a los arreglos, ¿sí? Viendo estos conceptos que son tan importantes como las funciones, porque nos van a permitir hacer búsquedas, ordenamientos de objetos y aplicar funciones que utilicen los arreglos como
estructuras auxiliares para mejorar el rendimiento de la función, y será el próximo tema teórico. Pero la semana que viene tendremos el práctico de recurrencia, este tema muy interesante con muchas aplicaciones en la programación. Así que el próximo reencuentro con los videos de programación será el práctico de recurrencia, ¿sí? Seguramente hagamos la solución de algunos de los ejercicios que van a ser subidos en la próxima semana al curso de programación. Así que será hasta entonces.